Y en Noticias 3.0 le quiero presentar al invitado de hoy. El invitado de hoy es una figura consular del periodismo latinoamericano. Es un gran periodista, un hombre que conoce América Latina, yo le diría en toda su extensión, que es amigo de varios y ha sido amigo de varios presidentes latinoamericanos. Él es uruguayo, tiene sobre sus hombros el honor de haber creado una revista y un canal de televisión. La revista se llamó Cuestión Latinoamérica, una revista que se empezó a editar en Caracas, tuvo su sucursal en Buenos Aires y que trataba justamente sobre el tema de la integración latinoamericana. Y la otra gran creación de nuestro invitado de hoy es el canal de noticias Telesur, el primer canal latinoamericano desde Caracas, Venezuela, con la misión de informar sobre el conjunto del continente y con sucursales en cada una de las capitales latinoamericanas. El nombre de nuestro invitado de hoy es Aram Aronian. Bienvenido, Aram. Es un honor tenerte con nosotros. Yo lo que empezaría es desde el principio, como dicen los psicoanalistas. ¿Cómo te iniciaste en el periodismo? Me inicié en el periodismo haciendo periodismo deportivo, cubriendo partidos de básquetbol, partidos de fútbol, por la entrada. Por la entrada. 15, 16 años. A los 18 ya era profesional, entre comillas, porque cobrábamos cuando había plata. Claro. Y a los 18 años trabajaba a las órdenes del director del diario Época, que se llamaba Eduardo Galeano, con el cual me unió también una gran amistad. Una amistad muy linda durante varias décadas. Y bueno, y en el año 73 viene el golpe de Estado en Uruguay, 27 de junio. Y aquí que me tomo en aquel entonces el vapor de la Carrera. Ajá. Y llegó a Buenos Aires, donde ya habían varios periodistas uruguayos recalando por estos lares, parando en las fragatas de Corrientes y San Martín. Ajá. A las 3 de la tarde todos los días a tomar un cafecito y cambiar chismes. Claro. Y llegué a las 8 de la mañana y a las 10:30 estaba trabajando en la corresponsalía de Corriere de la Sera de Milán y Excelsior de México. Y unos meses después me llama... Bueno, por mi amistad con Eduardo Galeano, estuve vinculado también a la revista Crisis. Claro. Y me llaman para que vaya a ver un trabajo en la calle Piedras. Ajá. No me dijeron nada, andá, que hay un trabajo, no sé qué. Yo tengo trabajo ya, andá. Bueno, voy. Abro la puerta, una escalera, llego arriba, abro la puerta del escritorio, una mesa enorme que ocupaba casi todo el espacio. Ajá. Y empiezo a mirar y veo a Juan Gelman, Rodolfo Walsh, Paco Urondo. A la miércoles. Era el inicio del diario de noticias. El que conocía de ahí personalmente era Juancito Gelman, ajá, que era el jefe de redacción de Crisis. Y ellos habían decidido que como yo sabía toda la producción del diario, no solamente escribir, ellos eran excelentes periodistas, pero nadie sabía lo que era un diario. ¿Cómo se hacía un diario? ¿Cómo se hacía un diario? Bueno, me tocó la tarea de hacer la producción del diario, o sea, significa la pauta de diagramación, la pauta de cierre de páginas, el llevado al taller, y la corrección. Y del taller a las rotativas, que eran 2 en distintos lados, correr con los astralones a las 12 de la noche por la calle de Buenos Aires, correr no, iba en auto, ¿no? Pero te quiero decir, o sea, y eso duró hasta que duró. Hasta que duró, exactamente. Hasta que duró. Después de eso me fui también con otros uruguayos a hacer la revista del humor latinoamericano, un libro de la enciclopedia del humor latinoamericano que se hizo en Colombia. Ajá. Estuve un año en Colombia trabajando con ediciones, una recopilación sobre todo de humor gráfico latinoamericano. Sí, señor. Entre Bogotá y Cali se imprimía en Cali y demás.
Y regresé a Buenos Aires al día siguiente del Rodrigazo. No entendía nada. Ajá, era otro país. No entendía nada, no sabía que valía nada, Claro. no entendía absolutamente nada. Bueno, y ahí hubo una etapa que bastante dramática de sobrevivencia o de supervivencia. Empiezo a trabajar con la agencia Prensa Latina, con la cual ya había trabajado en Montevideo. Luego también agarro la corresponsalía de Interpress Service, plena dictadura militar, o sea que viví toda la dictadura militar. Interpress Service era italiana, ¿no? Era básicamente fundada por un ítalo argentino llamado Roberto Savio, Ajá. todavía vive, y era una, digamos, una agencia tercermundista. Claro, sí. Y Pajarito García Lupo escribió Pajarito ahí. escribió allá, y bueno, y quedé también a cargo de la corresponsalía, me comí toda la guerra de las Malvinas, me comí el Beagle, me comí Ajá. al capitán Carpintero. El capitán Carpintero era el jefe de prensa del de la secretario dictadura, de medios de la de dictadura. la dictadura. Nos comimos con los corresponsales extranjeros varias apretadas de los señores generales, y ahí destaco el que era el presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeras, que era Gian Giacomo Foà, un italiano de Corriere della Sera, de Ajá. Milán y de la RAI, que dio el pellejo para salvar la vida a varios periodistas extranjeros, Ajá. sobre todo, ¿Ah, sí? y se tuvo que ir a Brasil, donde murió después. Ah, mira vos. ¿Cómo se llamaba? Gian Giacomo Foà. Ajá. En ¿Y cómo llegás a Venezuela? el año 82, Ajá. en plena dictadura, me llama don Vicente León y Saadi Ajá. para hacer el diario La Voz. La Voz, claro. Ya lo había empezado a hacer Castiñeira de Dios, y con una línea que no le gustaba a Saadi ni a la gente que estaba con el diario, muy ortodoxa, digamos, para ese momento. Y bueno, sacamos un diario que el tiempo que duró, 3 años, del 7 de septiembre a un 7 de septiembre, Ujú. del 82 al 85, y denunciamos los campos de concentración de la ESMA y otra cantidad de cosas. Claro. Incluso si aquellos que vieron la historia oficial, aparece la primera escena justamente el diario Noticias dándolo. El diario Noticias. Perdón, no, el diario La Voz. El diario La Voz. La Voz. El 85 se termina La Voz, o sea, cerramos La Voz, hubo otros intentos de seguir con esas cosas, una crisis también del peronismo en ese momento con distintas... Sí, es la época de las elecciones de Cafiero en la provincia de Buenos Cafiero, Aires. La época de Herminio Iglesias, la Claro. época... y decido, ya podrido de haber pasado la dictadura y demás. Y sobre todo un hecho que a mí me caló muy hondo fue que muchos de aquellos compañeros, muchos de esos periodistas que logramos sacar del país porque eran revolucionarios o porque eran trotskistas, volvían ya socialdemócratas y radicales. Ajá. Y dije, no, que me vengan a enseñar que fue la dictadura, no, gracias. Ajá. Y en Prensa Latina me ofrecieron 3 corresponsalías, Río de Janeiro, México, Caracas, y elegimos Caracas, con mi mujer y mi hija, y nos fuimos para Caracas. En el año 85. 86, Ajá. 7 de marzo del 86. Después de Prensa Latina hice la internacionalización de la agencia de noticias venezolana Venpress. Por primera vez Venezuela mandaba corresponsales a 15 países del mundo para tener una visión propia de lo que acontecía en el mundo. Gobierno de Carlos Andrés Pérez. Seguí trabajando como corresponsal de diversas agencias. Revistas, agencias. Las agencias eran una cosa importante en aquella época. Eran los que transmitían las noticias y también manipulaban las noticias. Sí, digamos, bueno, ese es el oficio. Yo terminé trabajando en agencia con la United Press International, claro, que la compró al final la secta Moon y y la hizo liquidar. La hizo liquidar, e incluso hice las Olimpiadas de
de Atlanta con la UPI, como editor de la UPI. Ajá. Además de tener 3 campeonatos mundiales cubiertos para prensa latina de fútbol, ¿no? Ajá. O sea, el deporte me sigue gustando siempre. Ah, ¿siempre te sigue gustando el deporte? Siempre me sigue gustando el deporte. Pero no escribís de deporte. Escribo poco, pero o escribís en secreto. No. Y la explicación es que como siempre fui muy patadura, ¿viste? Se me dio por criticar a los otros. Bueno, y en Venezuela sacamos Cuestión. Ajá. Junto con Cuestión, una editorial de libros. ¿Qué era Cuestión? Describí Cuestión. Cuestión es una revista de información política que sale en Venezuela el año 2002, después del golpe de Estado, con gente que estaba, algún diputado del Parlamento Latinoamericano, gente que con un sentido de integración, digamos, latinoamericana, por sobre todas las cosas, y de apoyo crítico a lo que era el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela en ese momento. Cuestión, tuvimos una forma de distribución muy sui generis porque íbamos a kioscos, pero también teníamos vendedores propios, o sea que venían a retirar 50 o 100 ejemplares, los iban, los vendían y como los viejos canillitas. Como los viejos canillitas sin tener que poner nada antes, ¿no? Claro. Y fue muy bueno el sistema de distribución porque llegó al interior muy bien y era lo que se leía en los comités de base en los barrios, digamos. Ajá. Y siempre mantuvimos un apoyo crítico al gobierno de Chávez. Yo tuve una relación bastante cercana a Chávez, sobre todo porque era presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros y lo veías en esa veíamos función. seguido, hicimos una buena relación, una buena amistad. Y después yo venía trabajando el tema de la televisora latinoamericana, después de todos los intentos. Antes también estando en Venezuela dirigí ASIN, que era la Asociación de Sistemas Informativos Nacionales, que eran las agencias noticiosas estatales de distintos países. Teníamos un corresponsal de Telam, un corresponsal de Notivex, uno de Prensa Latina, y hacíamos un boletín en inglés y en español que todavía se transmitía por Teletipo. Por Teletipo, era la época del Teletipo que posiblemente... Es el 92. Una gran parte de nuestros televidentes no saben sepa lo qué es. Exacto. Y en el año 2005 pudimos cristalizar el proyecto de Telesur, y ahí estuve hasta el 2008. Que por ¿Cómo para definir claramente, cómo definieron ustedes Telesur? ¿Cuál era el proyecto Telesur? Fueron varios años. Ajá. Fueron varios años y yo cuento, ya es un poquito de historia fabulada un poquito. Ajá. Yo cuento que en el año 2001 o 2002, no me acuerdo bien, se hizo un gran congreso de periodistas latinoamericanos de la FELAP en La Habana. 400 periodistas de toda América Latina, varios días discutiendo. Cierre de la conferencia, Fidel Castro. ¿A qué hora hablaba Fidel Castro? A las 2 de la mañana. La mitad estaba media dormida. Ajá. Hasta que dice, hemos escuchado de ustedes hablar de socialismo, de eso nosotros sabemos mucho. Ajá. Hablaron de revolución, nosotros de eso sabemos mucho también. Pero a nadie se le ocurrió, por ejemplo, proponer una CNN latinoamericana. Y ahí nos empezamos a despertar. Ajá. Después siguió largó su... A esa idea la tiró así, ese estado larval, claro. Totalmente. Y era una forma de agarrarse de algo, aunque nosotros veníamos trabajando eso no como un gran canal, sino formas de poder integrar la información latinoamericana. Y fueron años de andar con la carpetita bajo el brazo. Claro. Ahí va loco la carpeta. Y al final, después de varias idas y venidas, se hizo con la idea de que el canal fuera una multiestatal latinoamericana formada por varios gobiernos o por varios estados latinoamericanos, cosa que costó mucho. Claro. Y con un financiamiento reducido en ese momento, pero
hubo que montar todo, no es como hoy que hubo que hacer parrilla de luces, Claro. montar un estudio, conseguir la gente, periodistas, cambiarles el cassette a los periodistas porque te escribían, por ejemplo, cuando tenía que hablar de los palestinos, decían, los terroristas palestinos, porque venían con el cassette puesto. Claro. Entonces hubo que formar todos los periodistas otra vez. Sí. Fuimos reclutando y en 9 meses parimos una televisora. Adán, vamos a ir a un corte. Pero después del corte yo quiero que nos cuentes un poco cómo ves esta crisis política que está atravesando Venezuela. Pero después de que volvamos de nuestro corte. Seguimos en Noticias 3.0.